Se ha llegado a pensar que la economía es una especie de ciencia exacta, con una especie de curubito de expertos infalibles, y eso no es cierto. La economía, desde que apareció como teoría científica a principios, en el siglo XIX, en el siglo XX, ha sido cruzada por una serie de ingenierías ideológicas que la hacen plural, digamos, pluralista. Es básicamente una economía política, como decía la economía clásica a principios del siglo XIX. Es una economía política. Y es política porque tiene que ver con los conflictos que suceden en la producción, en la distribución del capital, en la circulación toda del capital, desde el momento en que se produce una pieza hasta el momento en que se vende, y el producido de lo que se vende se distribuye dentro del cuerpo social de muy desigual manera. Por eso es política. La distribución es una discusión política y lo es la producción y el consumo también. Y aquí, de cara a la pandemia y a lo que viene después de la pandemia, tenemos una discusión política. Durante la pandemia se hizo una distribución del capital, le hace la riqueza, pero no en función de los hogares que estaban padeciendo el confinamiento, sino en función del sector bancario y de las grandes empresas del país. Esa es una posición política. Pudo ser de otra manera, no lo fue. Eso llevó a levantar el confinamiento y eso llevó a exponer a millones de personas estas semanas ante el virus. Igual que se hizo una distribución del capital en función de las EPS y no del personal médico y de las clínicas. Una decisión política que llevó a que al día de hoy no ha entrado un solo respirador en Colombia y al día de hoy no hay un cambio de la contratación del personal médico. Esta distribución de la riqueza, llamémosla así, pensada hacia el futuro, en la reactivación económica, ¿cómo va a ser? Algunos, personas muy ingenuas, piensan que es como un switch que se prende, se apagó, se prendió y como si nada hubiera pasado. No se puede pensar la reactivación económica como si nada hubiera pasado, como si fuera un día antes del comienzo cero de la pandemia. No es. Si tenemos que pensar, y permítame lanzar estas dos tesis políticas, de discusión política, en una reactivación, por lo menos tenemos que pensar, uno, en una distribución de la riqueza en Colombia en función de los más humildes. Eso le llamo yo justicia social. Cárdenas le llamará eso populismo, que no ha sabido explicar en qué consiste el populismo. No hay sociedad que se haya podido desarrollar económicamente que no lo haya hecho sobre una base relativamente igualitaria. Las sociedades profundamente desiguales no se desarrollan. Por tanto, si queremos una reactivación económica hacia adelante, tenemos que pensar en una distribución de la riqueza mucho más equitativa, pensada en la financiación de derechos universales y no en políticas focalizadas que no son más que limosna asistencial. Y el segundo aspecto que me parece importante discutir es cómo se produce la riqueza en Colombia. Aquí Estrada habló de que hay que incentivar la agricultura y la industria, que hay que pasar a un esquema de producción, no de rentismo extractivista a partir del petróleo y del carbón, que lo he planteado en mis discusiones. Volver a la agricultura, potenciarla, y volverla a la industria y potenciarla. Pero hoy no podemos hablar simplemente de agricultura e industria así como así. La nueva economía implica dos factores fundamentales interrelacionados entre sí. Tenemos que mirarla a la luz de la lucha contra el cambio climático, es decir, tiene que ser una agricultura, una industria y una economía cero carbón. Y aquí tenemos un montón de inversión pública que realizar, que podría ser el gran factor de la reactivación, tanto de la economía financiera como de el empleo. Los ferrocarriles eléctricos, los sistemas de transporte urbanos eléctricos, que entre otras, el ministro de Hacienda anterior, que acaba de hablar como experto, Cárdenas, saboteó para Bogotá, el metro subterráneo. Por ejemplo, las fibras. Bien, pues, senador, concluya, por favor. Por ejemplo,
el tránsito de las energías sucias hacia las energías limpias, quitando las termoeléctricas y construyendo granjas solares y permitiendo que las familias generen energía solar, etcétera. Tenemos un plan de reactivación sobre la base de la lucha contra el cambio climático que podría permitir perfectamente, una, reactivación de la economía, dos, redistribución de la riqueza. Son dos elementos que me parece que si no miramos a través de ellos la reactivación económica y el futuro inmediato del país, lo único que haríamos es volver a reproducir las condiciones de más pobreza, más miseria, más destrucción económica y del empleo, más destrucción de la vida en